Muy bien, empezamos ya nuestro último panel de la tarde. Es el panel Los análisis de drogas salvan vidas, tecnologías para la detección de drogas. Este es un panel que reúne expertos en análisis de drogas y tecnologías de detección para abordar su relevancia en la atención integral de las personas usuarias de sustancias. Durante el evento se va a discutir cómo diversos tipos de pruebas y tests contribuyen a prevenir daños, mitigar riesgos y evitar muertes por sobredosis. Los panelistas compartirán experiencias y casos de éxito en la implementación de tecnologías de análisis de drogas, destacando su importancia en la promoción de la salud y el autocuidado. Llamo entonces a Yarelix Estrada, investigadora científica del Departamento de Salud de Nueva York, Diego Sánchez, del Sistema de Alertas Tempranas SAT del Observatorio de Drogas de Colombia, Unai Pérez de San Román, coordinador de proyectos AILAQUET del País Vasco, Mauro Díaz, director del Servicio de Análisis de Sustancias Échele Cabeza, y modera Vanessa Morris, coordinadora del programa Échele Cabeza. Entonces, por favor, pasen nuestros panelistas y un aplauso. Hola, hola. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a todas las personas que todavía nos acompañan en este último panel de nuestra quinta edición de la Semana Psicoactiva. Quiero dar las gracias también a nuestros panelistas por aceptar esta invitación. Y bueno, quisiéramos comenzar esta discusión para hablar primero porque los análisis de sustancias básicamente salvan vidas. Iniciaría pues como con una presentación, sería como una pequeña introducción acerca del trabajo que realiza cada uno en la organización o la entidad que representa. Entonces, pues nada, bienvenido Mauro, Yarelix, Diego, Unai. Si quieres, arrancamos contigo. Buenas, muchas gracias a todos. Y pues digamos acá se encuentran pues, diferentes organizaciones y entidades. Y pues, digamos, la que yo represento pues es Échele Cabeza, cuando se ve en la cabeza, que somos los locales en este evento, donde aquí se está mostrando ahí en la pequeña diapositiva, digamos que el número de muestras que nosotros hemos analizado a través de todos estos años de proyecto, desde el 2013 se inició y a la fecha pues, llevamos más de 15.000 muestras de éxtasis, ¿sí? No 15.000 muestras de éxtasis, 6.000 muestras de MDMA en cristales, 4.499 de LSD y el TUSI, pues digamos que ya todos hemos conocido, hablado de este cóctel de sustancias que siempre fue un reto para nosotros saber qué podía tener. Pues ya digamos que se ha marcado una tendencia mucho más grande que pues ha superado a la cocaína en el número de análisis y ya un número menor de muestras como mescalina, ketamina, DMT que ya no son tan comunes. Hola, Kaisha, yo vengo del País Vasco, de Europa, allá lejos. Por cierto, que voy a aprovechar que estoy aquí ahora. Llevo 3 meses haciendo una pasantía con Échele Cabeza.
voy a dar las gracias a todo Checa de Cabeza por la acogida que me han hecho y me emociono y todo porque estoy muy a gusto acá. Mi organización es una organización pequeñita, para que tengáis un poco una idea. El País Vasco serán como unos 2 millones de personas, no más. Entonces es una pequeña Bogotá. Pero desde finales de los años 90 se empezó con una experiencia que se llama a día de hoy ILACET, Personas Usuarias de Drogas por la Reducción de Riesgos. La asociación como tal se dio de alta en 2002 con ese nombre. Que una asociación se declarara como usuarias de drogas y hiciera prevención, pues en aquella época era algo muy marciano, diría yo, muy raro, porque las personas usuarias parece que no teníamos capacidad para poder hacer prevención. Quizás la gente pensaba que lo que íbamos a hacer era promoción, como ya se ha comentado por aquí, y que no estábamos capacitados para hacer prevención, ¿no? Bueno, en el año 98 se hicieron varias experiencias. En el contexto, creo que hay una imagen por ahí de la furgoneta. Yo creo que va a ser más fácil que veáis una imagen que yo os cuente cómo hacemos. Bueno, está un poquito oscuro, es la realidad también. Nuestro contexto son fiestas, ocio, un poco sería leche de cabeza de allá, pero no tanto en discotecas, sino en zonas al aire libre, sobre todo en verano. Saben ustedes que allí entre el verano y el invierno hay mucha diferencia, entonces en verano nos volvemos un poquito locos, todo el mundo sale a rumbear, a hacer fiesta a la calle, y entonces Ailac lo que hizo fue comprar una furgoneta, adaptarla por dentro como laboratorio y irnos a los espacios de fiesta donde estaban las personas usuarias como nosotros, consumiendo drogas, para dar información y poder analizarlas en el momento. Yo recuerdo que los primeros análisis se hacían con un punto de fusión, que es una técnica muy básica. Llevábamos una pileta con agua fría para intentar eso, después de cada vez que lo calentábamos, enfriarlo y volver a calentarlo. No teníamos muchos más medios. Después vinieron los colorimétricos, un poco siguiendo el modelo de Países Bajos, de Ámsterdam. Y después, ya en el 2002, cuando nos dimos de alta como asociación y con el apoyo del gobierno vasco, compramos la furgoneta y empezamos a hacer cromatografía de capa fina. Ya hicimos un salto cualitativo para poder analizar y dar una información pues, mucho más precisa de lo que se estaba consumiendo. Además, con este apoyo de gobierno vasco, conseguimos un convenio con la Universidad Pública Vasca, con la que hasta el día de hoy, más de 20 años después, podemos mandar a la universidad pública alrededor de 250-300 muestras al año para poder analizarlas con RMN, con resonancia magnético-nuclear, una técnica muchísimo más precisa con la que ya podemos cuantificar, ¿sí? Ya podemos decir cada sustancia qué es lo que contiene en porcentajes. Entonces, bueno, eso es un poco la presentación de la asociación y de los métodos que hemos venido utilizando para poder detectar sustancias. Hola, yo me llamo Yaralix y yo soy de Nueva York. Yo trabajo en el Departamento de Salud en la ciudad de Nueva York y yo tengo un programa de análisis de sustancias que yo creo que actualmente es el programa más grande del país, porque es el único programa de tener el número de sitios que nosotros tenemos que es coordinado. Entonces nosotros tenemos 5 sitios, todos que están adentro de sitios de reducción de daños. Entonces personas pueden entrar, darnos la muestra de drogas y usar nuestro espectrómetro infrarrojo para recibir resultados de lo que nosotros encontramos. 3 de los sitios están adentro de sitios que son de reducción de daños, donde pueden recoger como jeringas y naloxona. A veces tienen cosas como trabajadoras sociales y cosas así. Y 2 de los otros sitios también están dentro de la sala de consumo. Entonces, en los Estados Unidos solo tenemos 2 salas de consumo que son modo sancionado. Y entonces nosotros trabajamos adentro de esa sala de consumo. Y hay uno de los sitios de las salas de consumo donde yo trabajo. Trabajo en un cuarto chiquito con la máquina y las personas me pueden, normalmente
pueden venir a verme antes de consumir drogas y después ir a la sala para consumir con la información que usan. A veces ellos me visitan después de tener una reacción rara, una reacción fuerte, lo que sea. Y a veces también son personas que trabajan dentro de la sala de consumo que ven que hay una reacción bien fuerte, ellos traen esas muestras y nosotros lo chequeamos. Entonces voy a pausar ahí y hablar después. Perfecto, muchas gracias. ¿Quiénes continuamos con Diego? Hola, hola. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Diego Sánchez, químico de profesión, y en primer lugar pues agradecerle este espacio, esta participación, Acción Técnica Social, a Mauro, a Julián, y antes de hacer mi presentación, que el día de hoy estoy acá hablándoles, representando al Ministerio de Justicia y el Derecho, al igual que esta mañana la doctora Gloria Miranda habla muy bien del enfoque, lo nuevo que se ve en política de drogas, basado principalmente y fundamentado en la reducción de riesgos y daños. Creo, y Julián es testigo, estos espacios de cierta manera en otros momentos de la historia eso no se había visto, y este es el enfoque novedoso que se está viendo hoy en día. Para continuar mi presentación, soy el responsable técnico del sistema de alertas tempranas del Observatorio de Drogas. Sobre mis hombros, y desde hace un tiempito para acá, pues recae la responsabilidad. Soy prácticamente como un patinador, por así decirlo. Estoy golpeando la puerta de las instituciones, trabajando con la gente, con las entidades tanto de gobierno, con ATS, con las ONGs, con los consejos seccionales, con las instituciones de cierta manera que regulan este tema y hablan del tema de las drogas, de las sustancias psicoactivas. Antes de eso, pues claramente trabajé un buen tiempo, 12 años de mi vida en el área de la química forense. Estuve trabajando directamente en el laboratorio de estupefacientes, y ahí pues indudablemente todo el recorrido y bagaje en los temas de identificación, análisis de sustancias psicoactivas, y claramente durante mi historia o pasado por estas instituciones, pues todo el desarrollo y el boom de la aparición de lo que se denomina actualmente como las nuevas sustancias psicoactivas. Claramente, desde el Observatorio de Drogas de Colombia, el sistema de alertas tempranas coordinado por el Ministerio de Justicia y Derecho, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscamos al fin de cuentas? La generación de información que cumpla una serie de requisitos supremamente valiosos para el enfoque de reducción de riesgos y daños. ¿Y qué es? Una información oportuna, y para eso traigo lo que mencionó Santiago en la presentación. Venimos a hablar para evitar la desinformación. Eso que hacemos desde el sistema de alertas tempranas, al igual que lo que hacen otras entidades, organizaciones, es generar información oportuna, veraz, certera, y claro, en el campo del sistema de alertas tempranas, el SAT, pues muy probablemente gran parte de esa información va a llegar a las instituciones, a las entidades de gobierno, pero hace unos años nos cogíamos la cabeza y decíamos, algo está pasando, esta información no está llegando a donde debe llegar. ¿Y a dónde debe llegar? A la población, a la comunidad, que está comprando, adquiriendo, el que está pensando que le están vendiendo X sustancia y al final de cuentas está consumiendo X cantidad de cócteles de sustancias. Entonces eso es lo que buscamos desde el sistema de alertas tempranas, el cual con nueva, digamos, enfoque, con nueva visión, y pensar que no solamente este tema de drogas y de sustancias y de trabajo articulado con las instituciones debe llevarse de manera centralizada. Antes trabajábamos, así como he escuchado a mis compañeros acá de panel, de dónde trabajan, dónde se encuentran. Antes también nosotros estábamos trabajando al frente de un computador, sentados en el escritorio. Hemos visto que debemos llegar a los territorios, debemos llegar a las instituciones, a las personas en las diferentes ciudades y municipios para poder hablar de este tema tan importante del SAT, que está fundamentado en la prevención y en la reducción de riesgos y daños. Yo creo que de mi parte, para no más adelante, seguimos hablando de otras cositas. Claro que sí. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, para nosotros es muy importante pues este conversatorio, pues desde el
proyecto Échele Cabeza, venimos trabajando ya hace 10 años en análisis de sustancias en espacios de fiesta y ocio. Y digamos que nos hemos enfrentado siempre como a este discurso prohibicionista de que los que trabajamos en la reducción de riesgos y daños o que los proyectos de reducción de riesgos y daños simplemente promueven el consumo y que los análisis de sustancias pues, no sirven para nada. Por eso digamos que pues, la importancia como esta discusión y contarles un poco acerca de las diferentes técnicas pues, que se manejan desde las diferentes áreas o proyectos de los cuales los panelistas hacen parte. Quisiera como puntualizar como en la tecnología o la técnica que viene implementando cada uno de ustedes. Entonces pues le daría la palabra a Mauro que nos cuente un poco pues en qué consiste el servicio de análisis de Échele Cabeza y cuál es como esta técnica que implementamos y cómo analizamos sustancias aquí. ¿Listo? Entonces en nuestro caso, y quisiera acá como hacer una pequeña interacción con el público. Acá que puede levantar la mano quien ha hecho uso del servicio de análisis de sustancias de Échele Cabeza. Entonces sí, somos bastantes y creo que ya muchos conocen cómo es el protocolo. ¿Sí? Digamos que el servicio que hemos enfocado principalmente para las personas usuarias, que hemos hecho intervenciones en fiestas, raves, conciertos, tanto públicos como privados, y digamos que ese es el acercamiento más importante a una escena que se reconoce, ¿sí?, como usuaria de sustancias como son la escena de la música electrónica, ¿no? Y es como cuando ya, pues, si bien no me considero tan parte de esa escena, sí es como ya bastante llamativo ver cómo la cultura misma promueve como el autocuidado, ¿sí? Y creo que es algo que desde Échele Cabeza hemos tratado de hacer bastante pedagogía en todos estos años. Y una de las herramientas más importantes no solamente es el trabajo entre pares, ¿sí?, de personas usuarias para personas usuarias, no solamente es como la información que podemos dar de primera mano, sino aquí ya es el análisis de sustancias como tal, que nosotros lo hacemos con unos reactivos químicos que nos permiten ver una coloración cuando hace la reacción con la sustancia presente en la muestra que ustedes tengan. Polvos, pepas y papeles, ¿sí?, LSD, éxtasis, perico, ketamina y demás. Y pues nosotros simplemente hacemos una comparación de los colores que nos dan con unas tablas que ya están relativamente estandarizadas. Nosotros pues hacemos la recolección de la muestra, en la cual pues creo que muchos se han dado cuenta que no le quitamos casi nada de lo que ustedes tengan, simplemente es una pequeña porción que se pierde en el análisis, ¿sí? Creo que eso es bastante importante. El método de análisis es destructivo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos reutilizar lo que se recolectó. Generalmente pues hacemos como en el protocolo de tomar la muestra, tomarle una fotografía y con el análisis de las muestras que no dura más de 2 minutos, por mucho 5 minutos, podemos tener el resultado y que se entregan los resultados a las personas usuarias. Se hace una articulación en muchos casos con los organizadores de la fiesta para poder emitir las alertas si es posible en el mismo evento, o hacemos uso de las redes sociales para crear las alertas psicoactivas, donde se publica la foto del comprimido generalmente y se pone como el resultado más que nosotros tenemos preliminarmente, ¿sí? Esto es una técnica que simplemente podemos saber si está o no la sustancia que ustedes declaran, ¿sí? No podemos determinar ni concentración ni completa composición de la muestra, pero sí es una herramienta bastante rápida que le permite, pues, digamos que a las personas tomar una decisión prontamente. Gracias, Mauro. Pues, continuaría con UNAI. Como bien dijo Mauro, pues nosotros a veces pues, estamos solamente como en las fiestas, sobre todo festivales grandes, fiestas electrónicas, pero el proyecto de UNAI, el ASTEP, está en otros escenarios, en otro tipo de eventos, y se ha, digamos que, tecnificado en
o especializado, perdón, como en una técnica en particular. Entonces quisiera que nos contaras un poco en qué consiste. Sí, se llama cromatografía de capa fina. No vamos a entrar en tecnicismos aquí, los químicos y químicas de lo que es. Pero bueno, estaba pensando, fíjate, que una de las cosas, yo creo, mejores de la técnica es su portabilidad. Quiero decir, la podría haber traído en una maletita así pequeñita para mostrar aquí cómo se hace. ¿Sí? Los materiales que necesitamos son relativamente pocos, son seguros, no son tóxicos, y además es muy combinable con la técnica que acaba de explicar Mauro, con los colorimétricos. Bueno, esto nos va a pasar seguramente con todas las técnicas, que una de quizás de las cuestiones que podemos ir avanzando es combinar una técnica con otra, porque cada una pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el caso de la cromatografía de capa fina, bueno, lo que nos permite es separar, quizás, en comparación con los colorimétricos, ese sería el avance, ¿no? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, en una muestra de TUSI, poder primero separar las sustancias que vaya a haber en esa muestra y después pues, poder saber cuáles. ¿Sí? Podemos saber cuáles, podemos identificarlas bueno, a través de la altura, ¿vale? que va a tener cada molécula, porque cada molécula es particular y entonces pues, va a subir a una altura diferente en esa placa cromatográfica que hemos montado. Entonces, a través de la altura podemos identificar la sustancia, pero también la podríamos identificar a través de los colorimétricos, ¿sí? Combinando una técnica con la otra. Ese serían los pros de la técnica, así que podemos separar y a partir de ahí identificar. La contra sería que necesitamos más tiempo. El colorimétrico es 1 segundo, echar una gota, y la cromatografía de capa fina para poder bueno, desarrollar esa placa pues necesita al menos media hora, 20 minutos o media hora. ¿Sí? Eso trae unas dificultades a la hora de dar los resultados a las personas usuarias. Tenemos que pensar cómo poder después dar los resultados, porque como bien decían antes, la clave está no en que nosotros sepamos el resultado, sino que ese resultado llegue a la persona usuaria, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poquito seguramente la dificultad que entraña, no dificultad, sino la dificultad de poder dar el resultado a la persona usuaria. Yo creo que no hace falta que dé más tecnicismo. Yo creo que si alguien quiere saber más en concreto de la cromatografía de capa fina, pues que me pregunte después y yo le explico tranquilamente cómo se desarrolla. Listo, muchas gracias. Entonces quisiera continuar con Yarelix para que nos contara un poco, pues desde el Departamento de Salud de Nueva York, qué técnica utilizan ustedes para analizar sustancias, sobre todo ahorita con este tema de pues, la crisis de los opioides y lo que se están enfrentando ustedes en Estados Unidos y en Canadá. Cuéntanos un poco de qué se trata la técnica que ustedes utilizan, las máquinas. Sí, bueno, sí, bueno, algo que yo siento que es importante también mencionar es como cuando yo comencé a trabajar en reducción de daños más en el lado de los opioides en como 2015, 2016, había cerca de como 50,000 personas que se morían ese año de sobredosis. Y ahora, menos de 10 años después, en 2021, yo creo que era el último tiempo que teníamos los últimos números, se han muerto más de 100,000 personas, 106,000. Entonces, más del doble del número de personas en un año. Entonces, ahora es difícil que el gobierno diga que no tenemos un problema. El número de personas que continúan de morirse es algo que ahora los gobiernos están dando más recursos para tratar de hacer algo más que sea más que prohibición, bueno, más de criminalización. Entonces yo comencé mi programa en noviembre de 2021 y en ese tiempo yo solo tenía una máquina que es en inglés se llama the Fourier Transform Infrared Spectrometer y es un espectrómetro que usa luz infrarroja y uno de los beneficios de esa máquina es que porque usa luz infrarroja no daña la muestra.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando a las personas que quieren usar el servicio o están aprendiendo del servicio, podemos decir, sí, ven, hace análisis, lo que me das, yo te lo doy de vuelta. Entonces, ellos no tienen que a partir de esa muestra. Lo que sí, nosotros sí usamos la máquina con las tierras reactivos, porque la máquina tiene una límite de detección de 5%. Entonces, si hay una muestra que tiene algo presente en 5% concentración o menos, es posible que no podamos saber qué es o qué está presente porque está abajo de esa detección. Pero nosotros usamos tiras reactivos de fentanilo, de benzodiazepinas y también de xylazine, no sé cómo decir xylazine en español, pero en Nueva York nosotros llamamos eso anestesia de caballo, que es algo que está pasando también mucho en nuestro mercado de las drogas. Las cosas que son, bueno, la máquina podemos usar la mayoría con polvos, entonces cualquiera drogas que están en polvos, también pastillas que podemos hacer en polvos, también cristales. Podemos hacer análisis con algunos líquidos como GHB, GBL, GHB y también podemos hacer análisis con... Hay algunos materiales que podemos hacer cosas, pero la mayoría son polvos. Y las cosas que son buenas de la máquina son que no es tanto tiempo, podemos tener resultados por el medio de 2 a 5 minutos. Si las muestras de opioides son bien complicadas, puede ser hasta 10 minutos para hacer el análisis. El análisis es muy dependiente, o la calidad del análisis es completamente dependiente del técnico. Entonces la persona que está haciendo el análisis tiene que estar entrenada muy bien para hacer el análisis bien, para saber cómo leer lo que está pasando, pero también dar los resultados a la persona de una forma que ellos pueden entender. También la máquina puede dar una aproximada de porcentajes, entonces si tenemos una mezcla podemos ver como comparado con otras sustancias dentro de la muestra que está presente. Y también solo necesitamos como mitad de un grano de arroz para hacer el análisis. Entonces, sí, es rápido, lo podemos usar en el momento. Nosotros hacemos, lo llamamos point of care, entonces como la persona viene, lo hacemos el análisis y damos la información en el momento. Y también que la máquina es portable, entonces se puede mover a diferentes lugares. La máquina comparada con otras máquinas no es súper barata, pero no es súper cara, también comparada con diferentes cosas cuesta $40,000. Y ahora con el tiempo que diferentes tecnologías que están saliendo, hay diferentes costos, pero nosotros hemos encontrado que para nosotros que estamos haciendo análisis de opioides, lo que yo siento que es muy importante saber es la concentración de fentanilo que está presente en muestras. Entonces, pudiendo saber, hacer análisis si una bolsa de fentanilo o una bolsa de un opioide tiene 5% fentanilo o tiene 40% fentanilo, porque eso puede decir la diferencia entre una sobredosis y una persona dependiendo de su tolerancia. Pero también solo quiero como decir que en todo el programa usamos las tiras reactivos, la máquina, y también tenemos un contrato con un laboratorio para hacer como confirmatorio, porque a veces es cosas que nosotros vemos que no entendemos qué está pasando, o hay drogas más novelas, novels, más nuevas que están presentes en la detección que pueden causar sobredosis en menos del 5%. Entonces, por ejemplo, hay una droga nueva que estamos viendo que se llama nitazines, como una clase, ellos son 20 veces más fuertes que el fentanilo y entonces pueden salir en las muestras y no saben que están ahí. Entonces tenemos que trabajar con un laboratorio para poder hacer análisis más que la máquina no puede hacer. Y sí, yo creo que eso es todo del máquina. Y así se mira, entonces cuando nosotros estamos haciendo un análisis sale como una pantalla así y nosotros tenemos que manualmente hacer el análisis. Entonces por eso si estamos haciendo análisis de cosas como cocaína, metanfetamina, cosas que normalmente tienen un componente, es fácil, es rápido, lo podemos hacer en 2 a 5 minutos. Para nosotros en Nueva York los opioides tienen
por lo menos por el medio de 2 cosas hasta 7 o 8 cosas dentro de una muestra. Entonces eso es más tiempo que tenemos que hacer el análisis para ver qué está presente de esos sustancias. Sí, vale, muchas gracias. Pues hay algo que tienen pues, en común tanto lo que hace, el trabajo que hace UNAIS con Yalerix y Mauro, y es que pues, los análisis que realizan son muestras suministradas por usuarios, por personas pues, que atienden en un servicio, digamos, social o comunitario. Quería preguntarle a Diego, en tu caso particular, que trabajas con el Observatorio de Drogas, que las sustancias en su mayoría pues, no son de usuarios que van voluntariamente a llevar la muestra, sino posiblemente incautaciones o otro tipo de análisis. Cuéntanos qué sustancias analizan ustedes allá, cuál es la técnica que utilizan y pues en qué consiste básicamente. Gracias, Vanessa. Pues yo sí lamentablemente no puedo chicanear como mis colegas acá que contamos con equipos. El Ministerio de Justicia, el Observatorio de Drogas no cuenta con un equipo de laboratorio, pero en el esquema del sistema de alertas tempranas es una red institucional, donde en esa red se cuenta afortunadamente con una participación activa por parte de los laboratorios forenses del Estado. Entonces ahí tenemos la participación de los laboratorios de la Policía Nacional, distribuidos principalmente en Medellín, Bogotá, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ellos sí están un poco más presentes en el territorio, son 8 laboratorios de estupefacientes y 8 de toxicología, y de Fiscalía General de la Nación, también en el nivel nacional, con 8 laboratorios. Entonces, con esa herramienta es que nosotros trabajamos desde el sistema de alertas tempranas. Son ellos los que, a través de sus técnicas, de sus métodos, que obviamente están enfocados en otro campo, por así decirlo, en el servicio de la Administración de Justicia para servir, rendir un dictamen pericial, indudablemente estos equipos prestan sus servicios y colaboración para el análisis de sustancias. Ahí ya le quitamos la etiqueta de elemento material probatorio, evidencia física, ¿cierto? Porque ahí no estamos hablando de algo que tenga que ir a ser demostrado ante una corte, ante un fiscal. Ahí estamos hablando de unas muestras que indudablemente las fuentes de obtención de estas muestras, pues de una fracción, y no es la fracción más abundante, indudablemente proviene del trabajo que se realiza a través de las organizaciones, como por ejemplo el caso de Acción Técnica Social, pero viene un gran número de muestras, por ejemplo, de los hallazgos propiamente, a través de incautaciones, a través de las detecciones en calle, en las zonas, en los barrios, en lo que pasa como tal en este entorno desde el punto de vista del marco de control, por así decirlo, y claramente también existe otra fuente de información muy, pero muy importante y que creo que lo vamos a tocar más adelante como un punto positivo, y es el tema desde el punto de vista de la toxicología, de los servicios de salud, de lo que pasa con esas personas que muchas veces llegan, tal vez un sábado o un domingo, con algún tipo de intoxicación, situación particular, y en los casos que se puede tener alguna fracción de esa muestra, indudablemente entra a esa red institucional del SAT para poder hacer los análisis. ¿Listo? Entonces, son diferentes fuentes de información, pero esas son las principales. El sistema de alertas tempranas funciona por fases, donde indudablemente la fase del análisis químico está en su segundo puesto, está en segundo lugar, porque en primer lugar hay una fase de la detección, del hallazgo, ¿cierto? Independientemente el actor, la institución, la organización que lo haga. En la segunda fase, que es donde entra el componente químico, desde el sistema de alertas tempranas se llama esto, se le denomina la caracterización, y los que somos químicos sabemos que cuando hablamos de caracterización estamos hablando de la identificación, pero afortunadamente dentro de esa red del sistema de alertas tempranas pues se encuentran con unos equipos, con unas tecnologías que prestan unas características especiales y que no solamente permite el tema de una detección cualitativa, sino que también se puede llegar a una estimación cuantitativa. Y en este punto recojo muchas de las cosas que han hablado acá mis colegas del panel, mis compañeros. Todas las técnicas tienen puntos positivos y también tienen puntos negativos. Eso que ustedes ven en la imagen
por más grandes que sean estos equipos que pesan yo no sé cuántas cantidades de kilogramos, ellos también tienen sus limitaciones. No son la última panacea, no es lo que va a resolver todo. Y así como tenemos otras técnicas, las técnicas preliminares de campo, la colorimetría, la capa delgada, la capa fina, el famoso FTIR o técnica de infrarrojo, pues estas técnicas que ven ustedes ahí son la denominada y contrafamosa técnicas de cromatografía basadas en separaciones un poco más especializadas, y son técnicas que vienen en unos sistemas acoplados. ¿Acoplados qué es? Que vienen unidas, vienen en conjunto. Viene una técnica de separación, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en este concepto de las drogas, pues lamentablemente no hay ninguna droga que esté pura. Entonces, ¿qué se necesita hacer antes del análisis? Pues separar, ¿cierto? Para saber qué realmente hay ahí. Y después que se logra la separación, pues indudablemente pasa a un campo o a otra parte de ese equipo que se conoce un nombre, espectrofotómetro de masas, y ahí es donde se hace la identificación de decir, mire, esa muestra que venía con X cosas, ese TUSI, que de TUSI no tiene prácticamente nada, el nombre, que viene con X, 10, las sustancias que sea, dentro de ellas hay esas sustancias porque se lograron identificar. Puntos positivos de estas técnicas. Indudablemente el tema de la sensibilidad, y cuando hablamos de sensibilidad en este tipo de técnicas, pues claro que son importantes en el tema de las identificaciones de las nuevas sustancias psicoactivas, porque ustedes recuerdan y saben que las nuevas sustancias psicoactivas, incluido el fentanilo, incluido la familia de los embotes, las lisergamidas, pues se caracterizan porque su potencia, sus efectos son en cantidades mínimas, de nivel de microgramos. Entonces estas técnicas sí logran en la gran mayoría de los casos llegar a esos niveles tan pequeños que tal vez ante otro tipo de técnicas pasan desapercibidas. Claro, les dije algo positivo, ahora vamos a la parte negativa, porque acá no todo es color de rosa, ¿cierto? La parte negativa es que estas técnicas, con las dinámicas y existencia y aparición año por año, día por día de nuevas sustancias psicoactivas, pues aparece otro monstruo en este concepto de la química, y es el tema de los tamaños o los pesos de las drogas. Y para eso les traigo a ustedes, y recuerden esa química del colegio. ¿Cuánto pesaba? Cuando le preguntaban al profesor cuánto pesa el agua, cuál es el peso molecular del agua, ¿qué hacíamos? ¿Qué cogíamos rápido en el cuaderno? ¿Qué buscábamos? La tabla periódica, ¿cierto? Y buscábamos hidrógeno, oxígeno, el agua pesa 18, la cocaína pesa 303 miligramos gramos por su composición atómica. Ahí vamos con cocaína, pasamos a otra droga, heroína, 369, LSD 423, cannabinoides sintéticos están en el orden de los 500 miligramos, fentanilo, los análogos que hablaban hace un ratico, estamos en el orden casi de los 550, 600 miligramos por mol, y ahí hay que hacer estas técnicas. En ese momento dice, qué pena, ahí ya no le voy a servir mucho. Entonces todo tiene un punto positivo, como todas las técnicas que hemos visto acá, pero también tienen unos aspectos limitantes y que obviamente van a afectar la calidad y la validez de los resultados. Entonces esas son las técnicas principales. Para mencionarles desde el sistema de alertas tempranas, desde el Observatorio de Drogas, algunos laboratorios del Estado, incluso a través de convenios, de proyectos con las universidades, se han dotado, se han adquirido este tipo de equipos para que ellos, pues indudablemente, tengan un servicio, colaboren, presten su atención para este tema de las sustancias y análisis de estas nuevas drogas sintéticas o nuevas sustancias psicoactivas. Diego se me adelantó a la siguiente pregunta, pero continuando con esto, pues quisiera como preguntarles un poco como cuál es como la innovación en su trabajo y cuáles son como las mayores dificultades también. Entendemos que pues hay pros y contras a veces como con la tecnología, cosas muy positivas y cosas también pues, negativas, como bien lo dice Diego. Entonces pues quisiera darle la palabra a Mauro, que nos cuente como qué es el innovador de su trabajo y cuáles son las mayores dificultades. Listo, pues en el análisis colorimétrico pues es una técnica que digamos que desde un punto de vista puede ser bastante limitada, pero digamos que
digamos que no hay mucho que averiguar sobre esas técnicas, porque las reacciones ya son, digamos que relativamente bien conocidas. El reto más grande es como lo que pasa con el TUSI, siendo que es una mezcla de sustancias, porque los test colorimétricos se diseñaron para detectar una sola sustancia, ¿sí?, que pudiera producir el color. Pero, ¿qué pasa? Digamos que en el análisis colorimétrico una sustancia puede dar una coloración tenue, otra puede dar una coloración bastante oscura, y la mezcla de estas dos pues, puede dar una interpretación errónea del resultado. Sin embargo, la ventaja siempre va a ser que va a ser bastante rápida, ¿sí? Y en los contextos de fiesta, ¿sí?, en los contextos de intervención, en términos también de portabilidad, pues es lo más práctico, ¿sí? Es lo más inmediato y es lo más barato, ¿sí? Y creo que eso es una gran ventaja, ¿no?, de que relativamente que los reactivos se puedan comercializar, ¿sí? Chile, digamos que hay un proyecto que se llama Reduciendo Daño, que ellos comercializan el reactivo. En Estados Unidos está DanSafe, que ellos también, digamos que venden de Loop en Reino Unido, pero lastimosamente, digamos que en nuestro contexto también prohibicionista, donde esos países que son productores como Perú, Bolivia, Colombia y pues gran parte de Sudamérica, los precursores para hacer estos reactivos están prohibidos, ¿sí?, están fiscalizados, y esto hace que se limite bastante el acceso para que alguna persona los pueda adquirir, ¿sí? Entonces digamos que eso es una desventaja que la misma prohibición no lo establece, ¿sí? Digamos que precursores como el ácido sulfúrico, el óxido de sodio, el permanganato de potasio no se usan en reactivos colorimétricos, pero digamos que es un agente oxidante que se usa, digamos que desde colegios, y de pronto acá alguien en un laboratorio en un colegio lo utilizó, pero es una sustancia que está prohibida porque con eso se extrae la cocaína, ¿sí? Entonces digamos que ese tipo de inconvenientes no solamente afecta el análisis de sustancias, sino también la investigación en universidades, ¿sí? No sé si acá hay químicos, químico-farmacéuticos, biólogos, y que esa cuestión de que los reactivos estén bastante fiscalizados es un problema para adquirirlos, porque en muchos casos se requiere importar y eso es bastante demorado y muchas veces se demoran las investigaciones por eso. Entonces, afortunadamente, digamos que las cantidades que se usan en los reactivos colorimétricos es muy pequeña, pero digamos que esa cuestión de poder utilizarlos, digamos que nosotros nos hemos mantenido tratando de cumplir con los requisitos que establece el gobierno colombiano, cosas que en países como Argentina digamos que es bastante difícil, ¿sí? Allá en algún momento, hace ya no sé cuánto tiempo, cuando ya se empezaron a hacer los análisis de sustancias, las personas que lo hacían fueron perseguidas, ¿sí?, simplemente por tener el ácido sulfúrico. Entonces imagínense también como lo contestatario que puede ser ante el sistema realizar análisis de sustancias, dado que en varios países fue prohibido durante años. Digamos que Alemania estaba prohibido desde hace muy poco, desde el año pasado fue cuando pudieron permitir el análisis de sustancias, y nosotros podemos creer que Alemania, por ser un país europeo que tiene una escena electrónica grande y digamos que todo el mundo tiene como una buena percepción de la tecnología que ellos usan, allá estaba prohibido el análisis de sustancias y no se podía hacer. Hay proyectos de reducción de riesgos y daños en Alemania que son de hace más de 20 años, pero solamente pueden dar información. Entonces, para que puedan, digamos que ustedes, digamos que valorar el cierto privilegio que nosotros acá en Colombia tenemos de que cualquiera de ustedes puedan acceder a un servicio de análisis. Gracias, Mauro. En el caso tuyo, Yarelis, ¿cuál sería como esa innovación en tu trabajo y cuáles son como esas mayores dificultades a las que, digamos, que te enfrentas? Sí, bueno, cuando nosotros estábamos pensando en cómo comenzar el programa,
Algo que era bien importante para mí, para hacer, era tener un programa que centra a la persona que es el usuario. Y también yo, como una persona que soy usuaria, yo siento que eso es importante, tener a alguien que tiene esa experiencia y que puede conectar con la persona que está ofreciendo ese servicio. Porque hay programas en los Estados Unidos que son más, no sé cómo se dice en español, surveillance, que es más como... ¿Cómo? Vigilantes, sí. Que es como encontrando muestras de la policía, encontrando muestras de diferentes lugares, pero no son de los usuarios. Entonces, eso no siempre ayuda mucho porque las personas que son usuarios no van a ir en el internet y buscar los resultados de una institución que se siente que no están apoyando a ellos en su consumo. Y también que muchas de la conversaciones que nosotros tenemos con nuestros participantes, eso son lo que ayuda mucho, que la persona pueda saber lo que está usando, pero también tener esa relación que ellos se sienten, oh, que estoy entendiendo lo que estoy usando y por qué a lo mejor no debo de usar esta sustancia. Entonces yo siento que la innovación es las cosas que son más importantes, es cambiando ese pensamiento que usando drogas es malo, que no es un proceso autónomo. Ahora que nosotros tenemos un programa que da más información, que es más preciso, la persona puede decir, oh, a mí me gusta consumir fentanilo, que es por el medio de 5 a 10% de cantidad en una bolsa. Entonces ellos pueden hacer abogacía por ellos mismos para que lo que ellos les gustan usar. Y yo siento que eso está cambiando como nosotros pensamos de drogas en los Estados Unidos, que es algo que puede reducir la estigma y a lo mejor eso también puede cambiar las políticas que están causando que tantas cosas sean tan criminalizados y moralistas. Y bueno, solo teniendo las máquinas es algo que ayuda mucho, y eso ahora que el gobierno federal está entrando al espacio de reducción de daños, ellos están dando dinero para poder comprar esas máquinas. Las dificultades es capacidad. Actualmente mi programa tiene 3 personas que son técnicos. Nosotros tenemos 8 millones de personas en la ciudad de Nueva York, muchas personas usan drogas. Y si cada muestra es para hacer el análisis es por el medio de 5 a 10 minutos y después la conversación puede ser por el medio de 10 a 20 minutos. En un día, cuando yo estoy en la sala de consumo, yo puedo analizar como por el medio de 10 a 15 muestras al día. Y hay personas que usan drogas que usan 10 veces al día y a veces no están usando la misma droga, a veces compran de diferentes lugares. Entonces, si alguien compra de un lado y, por decir, con opioides, la concentración de fentanilo es 5% acá, pero es 20% acá, y yo hago análisis del primera muestra, pero no la segunda, ellos se pueden morir si no estoy ahí. Entonces, el problema es capacidad, no hay suficientes personas para hacer el análisis que necesitamos, pero también no es realístico pensar que el análisis de sustancias solo va a cambiar un problema tan grande. Nosotros necesitamos regulación, necesitamos legalización y una forma de saber, en inglés se llama safe supply, no sé cómo se dice en español, pero necesitamos eso. Sí, voy a pasar. Ok. Ahí yo te preguntaría una vez también lo mismo, ¿cuáles son las mayores dificultades que encuentras y cuál sería la innovación? Sí, yo un poco en la vía que estaba hablando de Alex, ¿no? Si la dificultad es la prohibición de las drogas. Así de fácil, tú vas a una botica y sabes lo que tiene. Necesitas morfina y sabes lo que es. Vas a la farmacia a comprar la morfina, sabes que tiene morfina y tiene recipiente lactosa. Yo soy alérgico a la lactosa, pues no la tomo. Así de fácil, no necesito llevarla a un recurso con recursos limitados de personal, técnicos. Entonces sería tan sencillo como eso, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, recursos económicos. Hay una entidad que se llama Checkit en Viena, en Austria, precisamente, que ellos lo llevan desde el año 90 y tantos, llevando una máquina de estas tan grandes que estábamos comentando antes, una HPLC,
lo llevan en una furgoneta y lo montan en la fiesta y cuantifican. Yo eso lo he visto en directo, ellos cuantifican con un HPLC que 2 químicos frikis desmontaron y montaron dentro de una furgoneta y ellos van a las fiestas y analizan cuantitativamente y te dicen el porcentaje que tiene tu TUSI de ketamina, de MDMA y de todo lo que tengan. Entonces, si hubiera recursos, yo lo tengo claro, le llamo a Chequi, le llamo a Yaredis y hacemos la fiesta que queráis. Pero para eso necesitamos recursos y dentro de un esquema que es la prohibición, que si quitáramos ese esquema, pues ya ni eso. Necesitaríamos, pues sí, los contrataría para que previamente lo analicen y yo compre lo que necesite o lo que quiera, ¿no? Como persona usuaria. Más allá de eso, podemos entrar en que la cromatografía de capa fina pues, necesita que las sustancias se disuelvan, porque si no se disuelven, pues no se van a detectar. La sensibilidad que han dicho antes también. Necesitamos que sean sustancias con mucho peso, porque, por ejemplo, nosotros hay sustancias que no las vemos y sí están, ¿no? Porque necesitamos una cantidad mayor, ¿no? Vamos a decir. Pero te pones a pensar, ¿no? Yo al principio estaba haciendo una lista de todas estas cuestiones y luego digo, son nimiedades. Aquí lo importante es lo otro, ¿no? Si resolvemos lo otro, lo que estamos haciendo es un parche, ¿no? a una situación. Eso es mi punto de vista. Ok. Y yo creo que muchas de las personas que están aquí en el auditorio pues, se preguntaron, ¿no? Toda esta información, ¿para qué? O sea, todas estas máquinas muy tecnológicas, todas estas técnicas muy especializadas, pues también como para qué sirven. Esto, ¿cómo se materializa? Y básicamente, digamos que lo que hemos podido nosotros, pues desde Chile Cabeza y desde el Observatorio de Drogas, pues es impulsar el sistema de alertas tempranas, básicamente, ¿no? Que sea un sistema rápido, efectivo, que informe y que las personas puedan, digamos, que tomar decisiones pues, a partir de esto. Entonces, pues quería como continuar con esta pregunta como para ya ir cerrando también, y es ¿por qué es importante que exista un sistema de alertas tempranas para la detección de nuevas sustancias psicoactivas? ¿Y cómo podría mejorar, básicamente? Entonces, quisiera darle la palabra a Diego en este punto primero. Bueno, yo acá no me voy a extender ya por el horario, por la hora. Y para responder a esa pregunta, quiero traer y contarles algo que se hizo durante este primer semestre del año en conjunto y articulados con ATS. Bogotá durante este primer trimestre se caracterizó por el desarrollo de diferentes actividades sociales, festivales, música, etcétera, etcétera, donde a través de ATS y sus pruebas preliminares, sus pruebas de campo, indudablemente hay algo sospechoso. Se detectó algo, objeto, que se hiciera un análisis un poco más detallado, un poco más definitivo, y claramente para llegar a eso tenemos que recurrir a la red institucional del sistema de alertas tempranas. Si Mauro me corrige, alrededor de 42 muestras rápidamente. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nos sentamos a hablar con Julián y con Mauro, pues para la persona, para el usuario, para la persona que está ya haciendo el testing y demás cosas, pues prácticamente ese universo de drogas sintéticas se resumía a dos cosas: éxtasis y TUSI. Ese era de cierta manera lo que él informaba que era la droga o la sustancia que había adquirido. Dos nomás dentro de un esquema o dentro de una bolsa donde podía haber X cantidad de sustancias: TUSI y éxtasis. Claro, porque es importante los análisis, la detección, este tipo de trabajos que se hacen, porque efectivamente a través de los análisis, los resultados, se le dice a la persona o se trata de informar y de comunicar: miren, de esas únicas dos sustancias que ustedes dicen o mencionan o creen tal vez que compraron, que adquirieron y que van a consumir, pues de TUSI, nada, cero. De esas muestras, TUSI nada, todo un cóctel de cosas. Y ahí tenemos una ficha técnica y Julián la conoce y esperamos poderle dar la comunicación y transferencia de información. Nada de TUSI, otro tipo de cosas, cócteles de sustancias y de MDMA, éxtasis, que pensó la persona porque era la presentación de una pastillita en la forma de X cosa, el comprimido. Pues de ese universo de sustancias, no más de
un 30-25% correspondía realmente a esa sustancia denominada éxtasis. De ahí que sea supremamente importante el trabajo que se realiza para los análisis, la identificación, independientemente de la técnica, eso se va puliendo. Para eso existe una red, para eso se hace otro tipo de avances, de trabajo articulado, lo que mencionan acá los compañeros, los colegas de panel. Pero lo importante es eso, informar, desinformar, como decía Santiago, quitar ese tema de la desinformación, porque con la desinformación es cuando comienza a aparecer todo ese boom que hoy vemos con el caso del fentanilo, que el zombie, que cosas así, porque realmente, pues como está en boga, es el objeto, la publicidad, pues por ahí prácticamente se va toda la información y es ahí donde los análisis, los servicios, las identificaciones químicas juegan y tienen un rol importante. Bueno, para nosotros es interesante porque nosotros trabajamos en sitios de reducción de daños que la mayoría de los análisis que yo hago son opioides, son cocaína, crack y metanfetamina, pero con el tiempo y con más entrevistas y con la media y cosas así, hay personas que son psiconautas, personas que hacen fiestas normales que vienen desde donde ellos viven y vienen y también hacen análisis a sus drogas. Entonces también veo psicodélicos, veo cosas que se usan en fiestas, etc. Pero cuando nosotros estamos pensando en cómo hacer un sistema de alerta, es como en niveles, porque yo trabajo para el gobierno en el Departamento de Salud, entonces podemos hacer más cosas. Entonces primero es hablando con el programa y viendo qué ellos quieren hacer. Entonces si ellos quieren tomar una foto de lo que vimos y poner algo en redes sociales para informar a las personas que están viendo, entonces ellos pueden hacer eso. También hacemos algo local, entonces, por ejemplo, algo que nosotros hacemos a veces es si nosotros tenemos datos de qué es normal para una área tener de fentanilo. Entonces, por ejemplo, hay una área que 10% es lo que es normal. Entonces, si alguien viene y me trae una muestra de fentanilo que ellos lo compraron y no sabían qué era y le pasó una sobredosis y sale que esa muestra tiene 50% fentanilo, entonces nosotros podemos hacer una alerta de eso de local. Y lo que es bueno que nosotros trabajamos con nuestros programas es porque los programas tienen personas que trabajan en la calle, entonces ellos pueden hablar con personas, ellos pueden pasar más tiras y reactivos de fentanilo, ellos pueden hacer diferentes cosas que son, no solo dar información, pero más cosas que tienen más acción atrás de eso. Y también hacemos alertas que son para toda la ciudad, entonces eso van a los programas que trabajan con las personas que dan servicios de reducción de daños, pero también a los hospitales, a las personas que trabajan en en centros de tratamientos de diferentes sustancias. Y así como dijo el compañero aquí, que hay muchas personas, hay tantas personas que están trabajando en cosas de drogas que no saben nada de drogas. Entonces, usando la información de análisis de sustancias y dando recomendaciones de qué deben hacer, cómo deben de usar esta información, entonces podemos dar más datos de lo que estamos viendo y en realidad da información que las personas pueden usar para hacer algo. Pero algo que es difícil, en Nueva York trabaja bien porque nosotros cuando venden las bolsitas de opioides tienen como estampillas, entonces podemos decir, oh, la estampilla de Superman salió que tiene lo que sea. Pero hay otros lugares que no tienen nada, como todos son en unas bolsas que no tienen marcas, unas bolsas que todos los polvos son blancos, entonces es bien difícil decir, sí, nosotros vimos esto hoy cuando puede ser cualquier bolsa que está fuera de un sitio. Entonces eso es una cosa que es complicado, pero las cosas que nosotros no hemos enfocado que son problemáticos son cómo está subiendo la incidencia de xylazine, de anestesia de caballo, y también cómo está subiendo la concentración de fentanilo en las drogas que vemos. Ok, gracias David. ¿Unai? Bueno, en cuanto a los sistemas de alerta, porque les llaman sistema de alerta temprana, pero temprana tiene muy poco, y eso es, fijaros que lo estaba contando antes, que la pega
de la cromatografía de capa fina es que damos los resultados al de 20 minutos o media hora. Y esa es una de las pegas de la muestra, o sea, de la técnica. A nivel europeo existe un sistema de alerta temprana, le llaman también, en el que participan, si no me equivoco, como unos 19 países. Está en marcha desde los años 90, finales de los 90. Se nutre de la información de los sistemas de alerta temprana de esos 19 países. Por ejemplo, en el Estado español también existe ese sistema, sería el SEAT, el Sistema Español de Alerta Temprana, que se nutre de información de la policía, de las entidades como el IACET, del sistema toxicológico, si no me equivoco también, bueno, como de una red. Pero yo lo que entiendo es que siempre va muy lento. O sea, nosotros siempre pensamos que vamos muy lento, pues imaginaros todo ese proceso. Por ejemplo, el IACET encuentra una sustancia en una noche que no sabemos identificarla, ya ha pasado media hora de eso. Eso puede ser un sábado, un viernes a la noche, sábado a la noche. El martes, cuando volvemos a la oficina, mandamos esa muestra a un laboratorio para que hagan RPL. Ahí puede pasar habitualmente un mes, si es algo especialmente que pensamos que pueda ser peligroso o tóxico, lo pueden hacer en 1 o 2 semanas, ¿sí? Ya han pasado 3 semanas, de ahí iría a la alerta española con un informe que se tiene que validar. Una vez que se ha validado, eso va a la red europea y la red europea empieza a avisar al resto de países de que el IACET ha encontrado hace 2 meses piletamina, por ejemplo, que encontramos, que ha sido la única vez que hemos encontrado una sustancia que nunca se había detectado hasta entonces, ¿no? Entonces, está bien, creo que es necesario con las políticas actuales, pero hay que saber de su limitación y le cambiaría el nombre. Luego existe también una red de sistema de alerta que se llama TEDI en Europa, que eso está compuesta por asociaciones que implementamos el análisis de drogas. Entonces esa información es para que sea también como más rápida y entre las distintas asociaciones, y no es solo para casos de sustancias que hayamos detectado tóxicas o peligrosas, sino también para compartir información sobre cómo analizar y cómo hacerle frente, ¿no?, a esos retos que tenemos, para compartir protocolos, para compartir incluso patrones a veces en ese límite de la legalidad o a veces en la ilegalidad. Esa es otra de las limitaciones de todas las muestras. Necesitamos sustancias puras para poder compararlo con algo. Entonces, lo voy a decir, estoy cansado, he venido desde la mañana y estoy ya cansado. La guerra de las drogas lo que ha hecho también, y ya se ha comentado, es que todo esto vaya muy rápido, ¿no? Porque ya el fentanilo se quedó atrás. Ahora tenemos 20 o 30 derivados del fentanilo. ¿Y qué técnica tiene una biblioteca, quiero decir, unos patrones con todos esos fentanilos, ¿no? Eso es lo que nos hace falta también, ¿no? Y eso también le pasa al sistema de alerta temprana, ¿no? O sea, nos falta eso porque vamos como corriendo de algo que nunca vamos a alcanzar, ¿sí? Porque no hacemos más que legalizar cosas para que salgan 4 o 5 más, ¿sí? Y entonces el sistema de alerta pues puede sacar al de 3 meses que ha detectado carfentanilo, pero seguramente, bueno, pues luego va a Europol, luego legaliza, y entonces pues sacará otros 4 o 5 y volvemos a estar en esta rueda, ¿no? Todo el rato. Gracias, Unai. Y Mauro, cuéntanos entonces por qué es importante un sistema de alertas tempranas, eficiente, rápido y efectivo. Sí, pues en este caso, creo que ya recogiendo un poco lo que hemos hablado acá, y es que, pues digamos que en este mercado ilegal, digamos que lo importante siempre es tener la mayor información posible, ¿sí? Y ahí es cuando invitamos a cada uno de ustedes que de verdad hagan uso del servicio. Si ustedes conocen a alguien que no haga uso del servicio, como que invítelos también, porque lo que más necesitamos es saber qué se está, o sea, necesitamos monitorear qué es lo que se comercializa, ¿sí?, en el mercado. Es importante porque es la forma de prevenir que las personas usuarias tengan una intoxicación, una sobredosificación,
siempre y cuando nuestras técnicas lo permitan, ¿sí? Y a medida que esto pueda mejorar, si nosotros podemos, digamos, adquirir un FTIR como el que usa Yarix allá en Nueva York, pues es mucha más información que nosotros podemos darle a la persona, ¿sí? Con el TNC, digamos que vamos a empezarlo a implementar mucho más frecuente, podemos tener cierta información y siempre y cuando una articulación con análisis confirmatorios como el del sistema de alertas tempranas del Ministerio de Justicia, podemos dar como, oye, mira, esta pastilla que se está comercializando de verdad tiene un componente que puede, que llegado caso que usted lo consuma, si sea una pequeña cantidad, lo puede matar, ¿sí? Y eso puede pasar, ¿sí? Digamos que hay que también entender y también ser muy sensatos con el consumo que aquí, digamos que cada uno pueda tener, de verdad, de si vale arriesgarse, ¿no? Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, algo de la oxicodona, y es como entender cómo los medicamentos, desde la Big Pharma, de verdad sí están, o sea, sí tienen, son sustancias que tienen un potencial de consumo dependiente si está por fuera de un tratamiento clínico, ¿sí? Y aún así, toda la crisis de los opioides empezaron por tratamientos clínicos. Entonces es como lo curioso que tengamos unas sustancias dentro del mercado legal y que no podamos tener la información de lo que estamos comprando, pues es bastante irónico, ¿no? Entonces creo que también es como ser bastante consciente de hacer como el paralelo entre los medicamentos y las sustancias que nosotros podemos adquirir en el mercado ilegal, y que sí es necesario que exista bastante información sobre esto, y ojalá como que en esta exigencia de que tengamos un suministro de sustancias, ¿sí? Poco a poco, ¿no? Digamos que ya con el cannabis, ya digamos que se ha hecho un gran avance, ya digamos que acá muchos ya, digamos que se han liberado de comprar en la calle, ya tienen como que, oye, un catálogo de que una Orange Dodge, un Mango Biche, Punto Rojo, lo que sea, y que puedan, digamos, tener como más información de una cepa. Ahora imagínense cuando ya podamos tener más información de qué pastilla, ¿sí? Qué concentración, qué efecto yo quiero, y eso sería como lo ideal. Listo, muchas gracias. Y finalizaría con esta última pregunta, y es ¿cómo podemos seguir innovando, pues, en estos servicios de análisis para poder prestar, pues, un servicio mucho más asequible para la comunidad? Yarix. Yo creo que para nosotros va a ser una expansión de nuestro sistema, y también teniendo más coordinación entre los sistemas, porque pueden ver personas. Algo que es difícil es que en los Estados Unidos tantas de las drogas son tan contaminadas que a veces hay una expectativa que no importa, voy a consumir lo que hay porque todo está mal. Entonces yo siento que algo que es importante es lo más análisis que podemos hacer, la más información podemos darle a las personas, decir no es así, tenemos opciones, solo que tenemos que saber qué está dentro de las sustancias. Entonces yo creo que para nosotros es entrenando más personas para ser técnicos, obteniendo más máquinas, y yo creo que la tecnología va a continuar avanzando. Para nosotros el límite de detección de 5% del FTIR trabaja por ahora porque nosotros tenemos muchas altas de todo, en todas nuestras drogas, pero si hay una máquina que pueda tener esa detección más baja, sería algo que nos podría ayudar mucho. Pero sí, yo siento que si tenemos los recursos, que es la primera cosa, entonces es teniendo más entrenamiento para que las personas que sean técnicos puedan hacer el trabajo bien, y también tener un sistema que podamos hablar más, porque normalmente si yo oigo que algo está pasando en Filadelfia, eso va a pasar en Nueva York porque estamos conectados. No es que estamos separados, la cosa que comienza en un lado del país se va a mover a otro lado del país. Entonces lo más que podamos hablar y comparar datos y cosas así, yo siento que pueda no cambiar el problema, pero ayudar para que nos podamos preparar con un tiempo para lo que viene en la próxima etapa de cualquier problema que vamos a tener con las drogas, porque los problemas con las drogas no van a continuar.
dos palabras nomás: articulación institucional entre las entidades, entre las organizaciones, porque de esta manera, pues efectivamente logramos. Acá el objetivo no es que todos tengamos este tipo de equipos, ni que todos andamos con los equipos cargándolos, sino efectivamente este trabajo de innovación va a estar basada en el trabajo entre las instituciones, entre todas las personas que trabajamos en esta línea de investigación en el tema de sustancias. Bueno, yo suscribo las palabras de Yanelix, total. A veces pienso que es triste, pero si alguna vez llega a Euskadi, a mi país, fentanilo, y tenemos malas noticias con eso, pues seguramente nos darán los recursos. Y tendrá que pasar algo grave para que tengamos más recursos, podamos tener un FETIR o tengamos también mejor comunicación, y entonces empecemos, ¿no? De todas formas, porque estoy siendo un poco pesimista, creo, como así como negativo todo el rato, hace antes una imagen de las pastillas Superman. Si os habéis fijado en el título, hablaba de salvar vidas, ¿no? Si os soy sincero, nosotros con el análisis creo que en el 95% de los casos no es para salvar vidas. O sea, quiere decir, casi siempre analizamos lo mismo. En nuestro entorno, sobre todo, lo que analizamos es speed, anfetamina, TUSI prácticamente nada, cocaína, bueno, miento, lo que más analizamos es marihuana. Después sería speed, después sería MDMA, cocaína, ¿sí? Y en la mayoría de los casos puede estar adulterado, pero en principio a las cantidades que se consumen no te van a matar, ¿sí? Hubo un caso muy especial que fue este, de unas pastillas Superman que llevaban PMMA, y la PMMA tampoco te va a matar si sabes que es PMMA y consumes en consecuencia, pero si piensas que es MDMA, como se estaban vendiendo allá, y haces la dosificación como si fuera MDMA, y además sabiendo que los efectos de la PMMA vienen más tarde que los de la MDMA, entonces las personas, pensando que tenía poco de MDMA, volvían a redosificar, pues entonces sí hubo muertes relacionadas con estas pastillas. Y nosotros nos enteramos, un poco por lo mismo, porque aquello ya en Londres estaba pasando y sabíamos que tarde o temprano iban a llegar. Y llegaron. Y por lo menos en Euskadi sabemos que al menos murió una persona que había consumido PMMA. Ya sabéis que también saber que ha sido esa sustancia la que ha sido la causante de la muerte es muy complicado, porque había consumido más sustancias, entre otras cosas, anfetamina, que también llevaba esa pastilla, pero bueno, todo indica que al menos esa persona murió por el consumo de PMMA, y ahí sí estás viendo que puede salvar vidas. ¿Y qué hicimos? Porque si esperábamos al sistema de alerta temprana, mal. Eso es. Entonces lo que hicimos fue como innovar, pensar. Y entonces hicimos una campaña con las personas usuarias y les dijimos, mirad, vamos a sacar pegatinas y carteles, ¿sí? Como esos. Ahí la que te los va a hacer mandarnos cuestión, ¿no? Porque, pues, digamos que las muestras que nosotros analizamos no pueden servir como un estudio del mercado, dado que nuestro servicio tiene el sesgo de que pues, es de las personas que lo usan, ¿sí? En el punto fijo, pues tiene un precio. En los festivales, pues es gratis para las personas usuarias, pero las personas tienen que adquirir la boleta del evento o entrar a Caput, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente se está quedando sin el servicio de análisis de sustancias? Y aquí es como cuando yo le hago el llamado pues, a todos ustedes que en este tiempo de elecciones, en este tiempo de concejales y demás, que se ponga como en mesa de estos temas, ¿no? De parche de hip hop, de Gaber. Nosotros, o sea, las fiestas no son los únicos contextos donde se usan sustancias psicoactivas, ¿sí? Y creo que es lo que hay que tener en cuenta. Digamos que aquí es cuando uno se pregunta, pues que no, pues es que esto no se puede solamente limitar a pepas, ¿sí? Y publicar como la pepa que se está poniendo mala, sino de verdad que todos podamos, o sea, que más personas puedan acceder al servicio, ¿sí? Y lamentablemente pues todo cuesta, ¿sí? Entonces que siempre y cuando esto se pueda establecer de una forma accesible, asequible para las personas, sería mucho mejor, ¿sí? Yo creo que ese es como el llamado que aquí ya, pues creo que desde Chile y Cabeza, pues también hacemos, porque no todo puede depender de nosotros, y a veces cuando digamos hay comentarios en las redes sociales como,
cuando uno emite la alerta y dicen como, oye, pero ustedes no están diciendo qué es, ¿sí? Sustancias, ponemos sustancias conocidas, pero digan qué es. Pero es que si nosotros no sabemos, ¿sí? Y ya ustedes se dan cuenta, digamos, por qué nosotros no podemos saber, porque no es una técnica que lo permita. Entonces es como esa cuestión de que nos apoye también bastante en las redes sociales. Oye, ven, o sea, de verdad, háganle como expandir todo este conocimiento que nosotros hemos dado para que las personas se concienticen del trabajo que nosotros hacemos y de lo que sería ideal que ustedes lo puedan tener en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por el aguante.